Defectos estructurales cristalinos. ¿Qué son los defectos estructurales cristalinos? Las estructuras cristalinas tienen defectos de diferentes tipos, tales como puntuales, lineales, interfaciales y en volumen. El primer tipo de defecto que nos podemos encontrar en una estructura cristalina regular como la de la figura es la falta de un átomo. Este defecto, como podemos observar, se llama vacante. Es un defecto muy importante porque va a influir mucho en las propiedades del material, tanto a nivel de tratamiento térmico como de otro tipo de propiedades, mecánicas, físicas. Otro tipo de defecto muy habitual a nivel puntual son la ocupación de los huecos dejados por la estructura cristalina entre los átomos, que se llaman intersticios, por átomos del mismo material, caso de átomo autointersticial, o átomos de otro material, que sería un átomo intersticial de un elemento de aleación o de una impureza. Estos se llaman defectos intersticiales. En esta imagen podemos ver un símil, mediante un símil de burbujas, cómo efectivamente en una ordenación regular de átomos se puede producir un defecto, una falta de un átomo, es decir, una vacante. El número de vacantes en un material cristalino es una función de la temperatura. Esta función es o sigue, como la mayoría de los procesos activados térmicamente, una ecuación de tipo Arrhenius. Una ecuación de tipo Arrhenius normalmente tiene la siguiente expresión, en la cual, para este caso en particular, tenemos que el número de vacantes por unidad de volumen es igual al número de átomos por unidad de volumen del material por E elevado a menos la energía de activación del proceso de fabricación de vacantes o de producción de vacantes dividido la constante de Boltzmann y dividido la temperatura absoluta. Esta ecuación, repito, nos dice que la cantidad de vacantes en un material aumenta con la temperatura. El siguiente tipo de defecto que nos podemos encontrar en una estructura cristalina son los defectos lineales. Los defectos lineales más importantes son las llamadas dislocaciones. Las dislocaciones es un tipo de defecto que también va a influir mucho en las características o en el comportamiento del material. En particular, va a influir grandemente en la explicación o en la formación de la deformación plástica en los materiales metálicos. Las dislocaciones, en general, pueden ser de dos tipos. Dislocación de cuña, también llamada de arista, línea o borde, o dislocación helicoidal. La dislocación en cuña simplemente se trata de la falta de una línea de átomos. También se puede considerar que hemos introducido un semiplano de átomos en una estructura cristalina regular. Mientras que la dislocación helicoidal se trata de la cizalladura de un cristal, en la cual tenemos en esta situación la línea de dislocación. Las dislocaciones no son ni de un tipo ni de otro, sino que tienen un carácter mixto. Esto se ve en la figura, en la cual tenemos una dislocación helicoidal. En este caso, la línea de dislocación va por aquí y acaba como una dislocación de cuña. Para todo tipo de dislocaciones se define una magnitud, que es el vector de Burgess. Este vector expresa la magnitud, es decir, la longitud y la dirección de la distorsión reticular asociada a la dislocación. Observa que aparecen como una especie de líneas, una cierta curvatura, que corresponden, como he dicho anteriormente, a un defecto lineal, dislocación. Podemos ver cómo las líneas se van acumulando en otro tipo de defecto a lo largo de esta línea más oscura, que puede ser un borde de grano. Estos son como se observan las dislocaciones en el microscopio electrónico de transmisión o TEM. O de defecto que nos podemos encontrar subiendo un orden de magnitud mayor serían los defectos interfaciales o superficiales. Los defectos interfaciales normalmente separan regiones del material que tienen diferente estructura cristalina y o orientación cristalográfica.
Esto se ve claramente en el diseño, en el cual vemos cómo un cristal con una ordenación determinada, cuando se encuentra con otro cristal con una orientación distinta, aunque sean del mismo material, como no coinciden, se produce una zona en la cual tenemos un desordenamiento o una zona de desorden de átomos. Esta zona, en particular, este tipo de defecto, se puede llamar como defecto, este tipo de defecto se llama borde de grano. Es decir, es la zona en la cual tenemos unos átomos desordenados en la conjunción de dos granos con orientación cristalográfica distinta. O de defecto que nos podemos encontrar subiendo un orden de magnitud mayor serían los defectos interfaciales o superficiales. Los defectos interfaciales normalmente separan regiones del material que tienen diferente estructura cristalina y o orientación cristalográfica. Esto se ve claramente en el diseño, en el cual vemos cómo un cristal con una ordenación determinada, cuando se encuentra con otro cristal con una orientación distinta, aunque sean del mismo material, como no coinciden, se produce una zona en la cual tenemos un desordenamiento o una zona de desorden de átomos. Esta zona, en particular, este tipo de defectos, se puede llamar como defecto, este tipo de defecto se llama borde de grano. Es decir, es la zona en la cual tenemos unos átomos desordenados en la conjunción de dos granos con orientación cristalográfica distinta. Por último, aumentando un orden más de magnitud, tendremos los defectos de volumen. En este caso, generalmente son defectos de fabricación y pueden ser debidos a la formación de poros o a la aparición de grietas o incluso a la formación de inclusiones, que son, como en este caso, impurezas dentro del material. Como conclusión, podemos decir que las estructuras cristalinas en metales y aleaciones no son perfectas. En efecto, estas estructuras pueden tener defectos de tipo puntual, como vacantes, átomos intersticiales, de tipo lineal, como las dislocaciones, de tipo interfacial o superficial, como el borde de grano principalmente, y de tipo volúmico, como poros, grietas o inclusiones. La difusión es un fenómeno de transporte por movimiento atómico, es decir, que es el movimiento de átomos o moléculas. Si observamos, por ejemplo, en la figura lo que sería un recinto que contiene un gas, vemos que los átomos o moléculas azules están en continuo movimiento. Esto sería la llamada autodifusión de las mismas moléculas del gas a través de todo el recinto que las contiene. Pero además, si incluyéramos un segundo gas representado por los átomos rojos, podemos ver cómo inicialmente ocupan una zona muy definida, pero a continuación muy rápidamente se difunden por todo el recinto, disolviéndose homogéneamente con los átomos o moléculas del gas original. Es decir, ocurre una difusión de una sustancia dentro de otra hasta obtener una disolución homogénea de ambas. Lo que pasa es que en estado sólido la difusión también ocurre, pero ocurre de una manera mucho más lenta. Efectivamente, en un sólido tenemos una estructura cristalina muy bien definida y mucho más rígida y con menos movilidad de lo que podría ser el caso de un gas, pero de todas formas todavía puede ocurrir una difusión. Si seguimos la figura, podemos observar cómo puede ocurrir el movimiento atómico de las sustancias representadas por átomos rojos o azules. Gracias a estos huecos que quedan en la estructura, podemos ver claramente que la difusión es mucho más lenta que un estado líquido con estado gaseoso. Los mecanismos de difusión son dos. El primero es, como ya hemos prácticamente apuntado antes, el de difusión por vacantes. Las vacantes son unos huecos en la estructura cristalina de un material sólido, es decir, es la ordenación regular de átomos. Pero en algún determinado caso pueden faltar algunas posiciones de átomos. Esto es una vacante. La presencia de vacantes facilita el movimiento atómico, es decir, la difusión. Puedes ver aquí cómo esa vacante puede ser ocupada por un átomo vecino. La nueva vacante generada será ocupada por otro átomo y así sucesivamente. Finalmente obtendremos un movimiento relativo en la posición de vacantes de esa posición a esta, o viceversa, del átomo que había aquí, pues relativamente se había removido hasta la posición original de vacantes.
El segundo tipo de difusión es la difusión intersticial. En este caso tenemos un átomo en una sustancia distinta que ocupa un intersticio, es decir, un hueco dejado por la estructura cristalina, no dejado por la falta de un átomo de un material, sino por un hueco dejado por las centrales cristalinas. Esta deja huecos debido a que si consideramos átomos como esferas rígidas son intersticios y pueden ser ocupados por elementos más pequeños. En este caso, ese átomo ocupa una posición intersticial. Si bien activado por la temperatura, también se puede difundir, es decir, puede moverse a través de la estructura en el material. Lo podemos ver en la imagen. Al cabo de un cierto tiempo podemos observar cómo el átomo ha difundido desde la posición original hasta la posición final. El flujo de difusión, velocidad de difusión, se define como cantidad de masa o cantidad de átomos que atraviesan una determinada superficie y la unidad de tiempo, es decir, flujo de función J es igual a masa partido por área por tiempo. J es el flujo de masa expresado por kilogramos dividido en metros cuadrados por segundo o moles dividido en metros cuadrados por segundo. M es la masa que difunde, es el tiempo de difusión. Si consideramos la forma diferencial de la expresión, quedaría como J es igual a la inversa del área por la diferencial dividido por la diferencia de tiempo. En resumen, podemos decir que la difusión es el movimiento atómico dentro de una sustancia o materia. Hay dos mecanismos de difusión en estado sólido, por vacantes o intersticial. El flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración de la sustancia que difunde y al coeficiente D, que es la propiedad del material y la temperatura. Estructura cristalina. Se describe la forma en que se organizan los átomos de un material. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estas son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. En los metales, tan solo posibles 3 de las 14 posibles estructuras cristalinas descritas por Bravais. Cúbica centradas en las caras, cúbica centrada en el cuerpo y hexagonal compacta. Cúbica centrado en el cuerpo. Los átomos ocupan vértices y en el centro del cubo, siendo tangentes a lo largo de los diágonos del cubo. Los números de átomos son 2, 1 en el centro y 8 cuartos alrededor. Para entender esta relación, observaremos esta diagonal que L mayúscula es 4 veces el radio de la arista A y la diagonal L minúscula también podemos decir que L minúscula es igual que L mayúscula al cuadrado, igual a L minúscula al cuadrado más A al cuadrado, y a su vez utilizando Pitágoras en la cara superior del cubo con la L minúscula y las dos aristas del triángulo equilátero que se observa podemos decir que L minúscula al cuadrado es igual a al cuadrado más A al cuadrado. Utilizando estas dos expresiones llegamos que L al cuadrado va a ser igual a 3A al cuadrado. Si estuvimos la diagonal L por 4R, llegamos a la expresión 4R elevado a 2, que va a ser igual a 3A al cuadrado. Despejando R, tenemos una expresión que relaciona el radio con la arista, donde R va a ser igual a raíz cuadrada de 3A partido por 4. Cúbica centrada en las caras. Los átomos ocupan los vértices y el centro de las caras de un cubo, siendo tangentes a lo largo de las diagonales de las caras. Los números de átomos en este caso son 4. El número de coordinación son 12. Si determinamos el radio del átomo y la arista, observamos en esta diagonal la L mayúscula de la cara es 4 veces el radio, apoyándonos con Pitágoras. Con las dos aristas completan el triángulo equilátero. Observamos que
L elevado a 2 es igual a elevado a 2 más A elevado a 2, y esto va a ser a L elevado a 2 igual a 2 elevado a 2. Sustituyendo el 4R, tenemos la expresión de 4R elevado a 2 va a ser igual a 2 elevado a 2. Despejando el radio quedaría raíz de 2A partido por 4. Hexagonal compacta. Los átomos ocupan los vértices de un prisma hexagonal regular, los centros de las bases y los centros de los triángulos alternativos en que puede descompensarse la sección media del prisma. Es una variedad compacta de la hexagonal sencilla. El número de átomos son 6. El número de coordinación son 12. Porción más simple de la estructura cristalina que al repetirse mediante traslación forma todo el cristal. También se puede entender como patrones que se multiplican a lo largo de la forma de un cristal y producen una forma estructurada. En la figura está la celda unitaria, que por medios de movimientos de traslación por el eje Y, por el eje X y por el eje Z forma la estructura cristalina. Se caracterizan por 3 vectores que definen las 3 direcciones del paralelepípedo. Son 6 parámetros de red que son los módulos A, B y C de los 3 vectores y los ángulos AB y BC que forman entre sí. Estos 3 vectores forman una base del espacio tridimensional. Así, las coordenadas de cada punto de la red se pueden obtener a partir de ellos. En la figura se puede ver las celdas unitarias con los vectores y ángulos señalados. Abajo se aprecia su posición en el interior de la estructura cristalina. Las posiciones en la celda de los átomos que forman el sólido, puntos reticulares, permitirán determinar el tipo de estructura. Están las de tipo P, que son celdas que únicamente tienen puntos reticulares en los vértices de la estructura y se denominan celdas primitivas. Están las de tipo I, que son celdas centradas en el cuerpo. Tienen los puntos reticulares en los vértices de la estructura y otro punto reticular en el interior de la celda unitaria, a la misma distancia de todos los vértices. Y las de tipo F, que son celdas centradas en las caras. Tienen puntos reticulares en los vértices de la estructura y en el punto medio de cada cara. En la figura se aprecia en la parte superior las estructuras P, I y F, simplificadas para mejor entendimiento, y abajo la forma real de esta disposición. También están las de tipo C, que son celdas con puntos situados en las bases. Estas se denominan A, B y C, según sean las caras que tienen los 2 puntos reticulares. Existen 14 posibles celdas cristalinas. Existen 7 combinaciones diferentes en las cuales están agrupadas. Cada una de esas combinaciones constituye un sistema cristalino. En la figura está la de tipo cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Solamente en 2 de ellas existen las de tipo C. Cálculo de átomos por celda unitaria. La celda cúbica simple. Comparten 1/8 de átomo con otras estructuras. Un ejemplo de ella son el sodio y el polonio. 8 átomos en cada vértice por 1/8 que se comparte. Un átomo por celda unitaria. Están las celdas cúbicas centradas en el cuerpo. Se repite lo de la cúbica simple, pero agregamos un átomo central. Por lo tanto, son 8 átomos por vértice por 1/8 átomo compartido, más un átomo central, lo que da un total de 2 átomos por celda unitaria. Finalmente está la celda cúbica centrada en las caras. La variante es que hay medio átomo en las 6 caras del cubo,
lo que entrega como resultado 4 átomos por celda. Primera ley de Fick, o también llamada difusión en estado estacionario, donde el soluto se moverá desde una región de alta concentración a una de baja concentración, atravesando un gradiente de concentración. El flujo de difusión no cambia con el tiempo y también es proporcional al gradiente de concentración. Esta ley se representa con la siguiente ecuación. J es igual al coeficiente de difusión por el gradiente de concentración, donde J lo podemos expresar en mol partido por metros cuadrados por segundo. El coeficiente de difusión se puede expresar en metros cuadrados partido por segundo por el gradiente de concentración, donde el gradiente de concentración va a ser a la concentración final menos la concentración inicial partido por la distancia final menos la distancia inicial. Ejemplo práctico. El cloruro de metileno es un ingrediente común para remover pintura. Además de ser irritante, puede absorberse por la piel. Cuando se utiliza este removedor de pintura, se debe usar guantes protectores. Si se utiliza guantes de caucho butílico de 0,04 centímetros de espesor, ¿cuál es el flujo de difusión de cloruro de metileno a través del guante? Los datos que tenemos son coeficiente de difusión en caucho butílico, 110 por 10 elevado a la menos 8 centímetros cuadrados partido por segundo. Y la concentración en superficie son 0,44 gramos partido por centímetro cúbico para el removedor de pintura y 0,02 gramos partido por centímetro cúbico para la piel. Para resolver este ejercicio asumimos un gradiente de concentración lineal, o sea, ocuparíamos la primera ley de Fick, donde los datos que nos entregan son el coeficiente de difusión, 110 por 10 elevado a la menos 8 centímetros cuadrados partido por segundo, cual lo multiplicaríamos por el gradiente de concentración, que vendría siendo la concentración de la piel, 0,02 gramos partido por centímetro cúbico, menos la concentración del removedor de pintura, 0,44 gramos partido por centímetros cúbicos. Todo esto partido por el espesor del guante, 0,04 centímetros. Al resolver este ejercicio nos entregaría la difusión del removedor de pintura a través del guante, que sería 1.16 por 10 elevado a la menos 5 gramos partido por centímetros cuadrados por segundo. Segunda ley de Fick. La mayoría de las situaciones prácticas de difusión en la industria ocurren en estado no estacionario. El flujo de difusión y la gradiente de concentración varían con el tiempo, generando acumulación y agotamiento de las sustancias difusivas. Es necesario analizar cómo estudiar el flujo de difusión en función del tiempo. En la figura número 1 se intenta explicar la aplicación de la segunda ley de Fick, en donde el color rojo del gas carbono, cuyas partículas se están difundiendo en todo su perímetro sin penetrar el suelo, el cual está demarcado con rayas a una distancia x. El gráfico de la derecha está de acuerdo a la función tiempo y distancia. En las gráficas posteriores se puede apreciar que a medida que la variable tiempo aumenta, la difusión del carbono penetra al suelo abarcando cada vez más distancia. Por tanto, aplicando las condiciones límites, la solución de la ecuación diferencial resulta la siguiente ecuación. Cx es la concentración a una distancia x, menos C sub 0, que es la concentración inicial, partido por C sub S, que es la concentración de la superficie, menos C sub 0, que es la concentración inicial del material. Va a ser igual a 1 menos el coeficiente de error por la distancia en la cual se va a medir la difusión, donde x partido por 2 raíz cuadrada por el tiempo de difusión. Considerar que la función de error gaussiana es una función matemática que se deriva de la ecuación de Gauss del cálculo estadístico, la cual no se puede calcular como ecuación, por tanto tiene que ser tabulada bajo la siguiente tabla. Si lo llevamos a la ecuación z, es lo que se encuentra dentro del paréntesis,
de la ecuación y Fer es el factor de error. La función de error gaussiana puede ser descrita por gráfico, tal como se aprecia en donde la función de error se relaciona con el coeficiente de concentración. Por tanto, podemos concluir lo siguiente, que la difusión en estado no estacionario se estudia mediante la segunda ley de Fick, que es una ecuación diferencial. Se puede hallar soluciones a casos sencillos de interés en la ingeniería. La solución de la difusión de una sustancia gaseosa en un sólido es sencilla.